Nos da mucho gusto recibir aquí en este estudio a la licenciada Leticia Charles Uribe, directora del Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Chuy, muchas gracias, Edith. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Bueno, hoy es un día muy especial y por eso invitamos a Leti. Vamos a ver qué se celebra hoy, 25 de noviembre. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 el 17 de diciembre de 1999. Entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, e invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a un grupo específico de mujeres en la sociedad. La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres, denuncia la ONU, se encuentran también, entre otros, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el homicidio por honor y la violencia sexual en los conflictos. Hasta el 70% de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida. Con información de Jesús Jiménez para Despega con Chuchu y Mirna Cepeda. Grave, hasta un 70% de las mujeres tienen algún tipo de violencia en su vida, enfrentan algún tipo de violencia. Así es, por Lamentable. ejemplo, en el mundo se considera la violencia contra las mujeres una pandemia. Para que nos podamos dar una idea, que ahorita Del estamos tamaño del pasando problema. por una pandemia por COVID-19, para que se den una idea de qué tan grande es esto de la violencia. Por eso en Coahuila existen 5 centros de justicia y empoderamiento para las mujeres. Decirles que somos referente nacional por el número y las atenciones que se realizan. Y bueno, la intención es esa, ¿verdad? Que las mujeres puedan acudir a estos lugares para que puedan recibir diferentes tipos de atenciones, desde médica, psicológica, jurídica. Sí, para nosotros es muy importante que tengan un empoderamiento educativo que a la vez se va a traducir en económico, tienen mejores oportunidades de vida. Y bueno, uno de los motivos de acudir aquí, efectivamente, hoy se conmemora, ¿verdad? Hay que hacer visible la violencia que se vive en contra de mujeres y niñas. Es conmemoración, no celebración. Así es. Esto no se celebra, se conmemora. Es más bien hacer visible que existe este problema y que existen instituciones que podemos atenderlo, ¿verdad? Obviamente es una cuestión de que no nada más las instituciones de gobierno, sino también de la sociedad. Hemos crecido en nuestra sociedad con ciertas características, estereotipos, roles, que cuando una mujer se sale de este rol de ser sumisa, ama de casa, de tener que cocinar, etcétera, bueno, se genera violencia. Entonces, uno de los motivos, aparte de visibilizar esta violencia,
yo quisiera hablarles de cuáles son las ideas con las que llegan algunas mujeres que nosotros atendemos, que obviamente no son reales, son algunos mitos. Hay de muchos tipos, pero yo me voy a encaminar más a lo jurídico, por ejemplo. Hay mujeres que consideran que no se pueden divorciar si la otra parte, si su esposo no quiere el divorcio. Bueno, eso era años atrás. Ahorita basta con que cualquiera de las partes desee, puede acudir, por ejemplo, al centro, una mujer al centro. Nosotros llevamos todo el procedimiento en materia familiar gratuito, aparte. Las abogadas inician todo este trámite y el divorcio se da prácticamente de manera inmediata. Lo que tendrían que ponerse de acuerdo las partes sería las guardias y custodias de los hijos, los montos de pensiones alimenticias o bien la distribución de bienes si es que tuvieron bienes en común, ¿no? Por ejemplo, ese es un mito. Basta que cualquiera de las partes lo desee, acude a las instancias correspondientes y puede darse el divorcio. Ya no hay con que no me quiere dar el divorcio, Así esto es, ya se así acabó. es. Otras de las cosas que nosotros hemos visto es que se les amenaza con que si tú me denuncias o me demandas, que son cosas diferentes, te voy a quitar a los hijos, ¿verdad? Por regla general existe este estereotipo de que las mujeres tienen que quedarse al cuidado de los hijos. Eso es un estereotipo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, muchas veces ellas son lo que desean quedarse con el cuidado de los hijos, pero también hay ciertas edades donde los jueces les preguntan a los menores con quién se pueden quedar. Pero también es cierto que cuando en una relación existe violencia de cualquiera de los tipos, que estuvo muy completa la cápsula que acabamos de ver, hay muchos tipos de violencia física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, entre otras. Nuestra legislación estatal es más amplia incluso que la federal, porque habla de la violencia mediática, de la obstétrica, la política, entre muchas otras cosas. Bueno, pues bastaría en un momento dado, si hay violencia, entonces esta convivencia de los hijos sí se va a limitar, ¿verdad? Se va a limitar y quizás hasta se prohíba hasta que existan otras condiciones que permitan que cuando estos niños o niñas o adolescentes estén con uno o con los dos, o el padre o la madre, pues no estén viviendo violencia. Ese es otro mito, por ejemplo. Otro mito es respecto a que las mujeres, porque trabajaron, no tienen derecho a una compensación, obviamente cuando estén casadas y se quieren divorciar, a una compensación económica, porque dicen, bueno, pues trabajaron y entonces no tienes derecho. No, bueno, pues si ellas estuvieron trabajando, pero preponderantemente se dedicaron a labores del hogar, al cuidado de los hijos, etcétera, sí tiene derecho a una compensación económica por el tiempo que duró este matrimonio, por ejemplo. Otra es, bueno, yo ya vivo tanta violencia que ya lo que quiero es divorciarme, no quiero que me dé nada ni para mí ni para mis hijos, etcétera, ¿no? O sea, el derecho de alimentos para hijos, niñas y adolescentes, ese es un derecho que nadie puede renunciar y es una obligación para el papá o para la mamá otorgarlos. Es decir, no puedo renunciar a esto. Yo entiendo que muchas mujeres ya lo que quieren es quitarse de esta relación violenta, pero esto de renunciar a los alimentos no es posible. Ese es un derecho que tienen los niños y adolescentes, por ejemplo. Eso es otro mito más. Otro mito es, bueno, yo como mujer no tengo derecho a una pensión alimenticia, por ejemplo. Bueno, pues cuando esta mujer vive con algún tipo de discapacidad que le impida poder trabajar, entonces también tiene un derecho a poder recibir alimentos. Pero también esto se puede cambiar, ¿verdad? También pudiera ser a la inversa, ¿verdad? Al contrario. ¿Qué otra cosa he visto yo con las mujeres que acuden con nosotros? Dicen, a veces la violencia está tan normalizada, Chuy, Edith, que no la vemos, que la vemos ya tan natural. Muchas mujeres van y dicen, no me pegó, no vivo violencia, pero cada vez que puede me insulta, me menosprecia, etcétera. Bueno, pues eso es una violencia, esa es violencia psicológica, y decirles que muchas veces la violencia psicológica tiene muchas consecuencias mayores quizá que una violencia física. Es decir, se baja el autoestima al grado de que no tienen un plan o proyecto de vida, que se sienten nada, porque muchos de los comentarios que se les hacen es que no valen nada, no te van a querer, pues así como estás, ¿quién te va a aceptar? Y menos si tienes hijos, etcétera. Bueno, hay muchos tipos de relaciones, ¿verdad? Y entonces dejamos de ser productivas y avanzar y aportarle más a nuestras familias, como sucede con esta pandemia, como bien lo comentabas. Así es. De hecho,
pues hay algo, ¿verdad?, que nosotros manejamos y que lo que le sucede a una persona, si a ti te sucede algo, Chuy, a ti, Edith, nos va a repercutir en toda la sociedad. Claro. La violencia en contra de las mujeres, antes se veía, que también es un mito, que incluso hay refranes, dichos, que dicen, los trapos sucios se lavan en casa. No es verdad. O sea, la violencia que se vive en las familias repercuten en toda nuestra sociedad, en la cuestión productiva también, ¿verdad? La cuestión educativa. En la educación. Yo siempre he dicho, para poder realmente cambiar este mundo en el que estamos viviendo, forzosamente tiene que existir educación. Claro. Sin la educación pocas veces vamos o avanzaríamos muy, muy lento. Educación en cuanto a los planes de estudio, pero también educación y capacitación de quienes realizan esta transmisión de valores, etcétera. Muchas veces el hecho de que seas mujer no quiere decir que seas feminista, y no hay que confundir el término de feminismo, porque muchas veces está tan satanizado, ya con tanto gel, a veces no sabemos realmente lo que es el feminismo y se confunde con extremos de el odio a los hombres, etcétera. No, el feminismo no es otra cosa que una igualdad entre hombres y mujeres, pero esta igualdad no quiere decir que tratar igual, sino que ver precisamente cuáles son las necesidades, que sea una igualdad que nosotros conocemos como sustantiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los mitos, otro de los mitos que yo he visto Leti, con permíteme mujeres... un momentito, te voy a interrumpir. Sí, dime. Estamos conversando con Leticia Charles Uribe. Ella es la directora del Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres. Nos vamos a ir un corte, pero es muy importante que si usted tiene alguna pregunta para Leti, si usted vive alguna situación de violencia y quiere exponerla, bueno, pues está abierto nuestro centro de mensajes, 844-100-1010. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Estamos conversando con la licenciada Leticia Charles Uribe, directora del Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres, y nos daba un dato verdaderamente escalofriante. De 500 personas en promedio son las que, 500 mujeres son las que se presentaban ante este centro para denunciar algún tipo de violencia antes de la pandemia. Cada semana, Chucho. Sí. Por semana. Cada semana. Así es. Por semana. Pero ya con la pandemia, ¿cómo están las cosas? Bueno, han disminuido el número de mujeres que acuden. Esto no quiere decir que no exista la violencia. No sabemos realmente qué es lo que está pasando en los interiores de las casas, de los hogares. Y es que hay más convivencia, porque mucha Así gente es. dejó de trabajar y hizo Así home es. office, dejó de trabajar fuera y Así es, de en la hecho, casa se está haciendo todo. Sí, de hecho ahora las jornadas de las mujeres pues están más pesadas, porque muchas veces están haciendo trabajo desde casa, pero están al pendiente de hijos y hijas que están estudiando, las labores de casa además, y entre muchas cosas. O sea, está complicada también esta situación para las mujeres. Comentarte que efectivamente era una pregunta que constantemente me hacen, que si con la pandemia aumentaron o no los casos. Bueno, de las atenciones que hemos recibido en los centros han disminuido. No sé si sea por el desconocimiento de que seguimos operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o qué puede estar sucediendo en sus hogares. Leti, también hay otro dato que me parece muy importante, y es que las llamadas al sistema de emergencias 911 para señalar pues violencia intrafamiliar, pues también han aumentado, ¿no? Así es, a lo mejor eso es el número que aumentó, pero los servicios con nosotros han disminuido, por ejemplo. El día de hoy, precisamente para hacer visible esto de la violencia, y bien como lo mencionas con las llamadas, saliendo de aquí tenemos un evento donde el Centro de Justicia creó un plan de contingencia ante el COVID, que no es otra cosa más que una serie de recomendaciones para mujeres, para si están ya viendo que van a sufrir un episodio de violencia, pues ciertas recomendaciones antes, durante o después. Y entre estas cosas, lo que nosotros recomendamos es que enseñen a sus niñas, a sus niños, a sus adolescentes a saber qué hacer, qué números marcar para solicitar auxilio, que comuniquen la situación de violencia que están viviendo, porque volvíamos al refrán que les mencionaba, de que muchas veces no quieren comentar a su familia lo que están viviendo, ¿no? Y bueno, y decirles que la violencia, lamentablemente, porque lo que les decía es que nada más me grita, etcétera, no me ha pegado, no es violencia, no quiero denunciar porque es la primera vez que lo hace,
Bueno, pues decirles que la violencia va en aumento, no va disminuyendo. Para eso necesitan forzosamente tanto hombres como mujeres atención de especialistas, y eso es lo que hacemos también en los centros. Hay un grupo de psicólogos y psicólogas que prestan estos servicios para obviamente quitar a estas mujeres estas ideas irracionales que tienen, para aumentar su autoestima y que puedan tomar decisiones basadas ya de manera objetiva, ¿no? Es muy difícil salir de un círculo de violencia si no hay una ayuda de un profesionista. Y esto es parte de lo que se hace en los centros de justicia. Leti, nos están llegando algunos mensajes, sí, algunos más o menos preocupantes. Mira, nos dicen, buenos días, ¿me podría dar el número de teléfono de la directora de empoderamiento de las mujeres? Yo tengo una situación en la Defensoría Pública, no me han podido ayudar con mi divorcio porque mi expareja vive en Nuevo Laredo y yo aquí ya tenemos más de 10 años separados. Bueno, ese es un mensaje. Otro por acá, buenos días, sí tuve una pareja por unos 3 años, no nos casamos. Tenemos un hijo de, uno de 3 y uno de 3 meses o algo así, nos comenta. ¿Me lo puede quitar? ¿Le puedo pedir pensión para mi hija? Para mi hijo, ahorita nos contestas esta pregunta. También nos dicen, hola, buenos días. Otra vez nos están pidiendo el número de teléfono para orientación. Buenos días, amigos, perdón, pero las leyes como están ahora, hay tantas mujeres que que se dedican a hacerse las víctimas, nadie sabe lo que realmente se vive en los matrimonios y los medios como el celular, la información, está un poquito confuso este tema, pero bueno, básicamente son temas muy similares que tienen que ver con estos temas, divorcios, etcétera, conflictuados. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, por ejemplo, en el tema de la persona que se divorció y él está fuera de este estado, posiblemente ahí el retraso, no sé, ya creo que está bastante retrasado, 10 años, si estamos hablando, posiblemente se deba a la existencia de que debe de trabajar de manera conjunta con el tribunal donde él se encuentra viviendo para la notificación, entre muchas otras cosas. Pudiera ser ese algún tema, le desconozco. En relación a esta pareja que vivió como marido y mujer durante 3 años, hay que hacer una distinción. ¿Cuándo se considera que existe un concubinato? Bueno, pues cuando efectivamente hombre y mujer vivieron como pareja, ¿verdad?, más de 3 años, siempre y cuando alguno de los dos no estuviera casado, eso hay que hacer hincapié. Entonces, o también la ley establece hayan tenido hijos en común. Entonces, en este caso que mencionas, por el hecho de tener hijos en común, efectivamente se puede dar este concubinato. Pero el hecho de que tengan hijos e hijas, efectivamente, volvemos al tema, tienen un derecho, niños y niñas y adolescentes, de tener una pensión alimenticia. Sí lo puede hacer valer, puede acudir a los centros de justicia, ahí todo el trámite jurídico lo hacemos de manera gratuita. Así es. Bueno, ahí estamos colocando los números ya para las personas que tengan algún tipo de situación que reportar. Ahí están los teléfonos, 844-434-6591 y 844-434-0089. Son números en Saltillo. Sí, como quiera, aquí dejé ya los números de los 5 centros donde pueden recibir la información, recordarles dónde están ubicados: Saltillo, Frontera, Torreón, Acuña, se está construyendo un 6º en Piedras Negras y también en Frontera, ¿verdad? Este es uno de los más grandes aciertos que ha tenido la Administración Pública de Coahuila. Claro. La creación de esta figura del Centro de Empoderamiento y, como tú dices, es punta de lanza y es un ejemplo a nivel nacional. Así es, para nuestro gobernador es importante trabajar en favor de las mujeres, tal es así que en el plan estatal que maneja tiene un apartado específico, sobre todo que lo podemos resumir en 0 tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? De que muchas veces, por tener 5 centros, va mucha gente a solicitar todos los servicios, ¿no? Y bueno, a veces los medios lo leen como, incrementó la violencia en contra de las mujeres. No, la violencia siempre ha existido. Otro de los mitos es que a lo mejor con mujeres que tienen escasos recursos o que no tienen educación es donde más se va a dar la violencia. Eso es otro mito. Lamentablemente la violencia se da desde todos los extractos sociales, de diferente manera, en todas las edades. La cápsula decía desde que nacen, pues yo me iría más atrás, desde antes del nacimiento, ya se están violentando los derechos humanos en contra de las mujeres. Y efectivamente, Leti, déjame te interrumpo para darle lectura a este mensaje. Mi hija ya puso varias demandas y no le resolvieron nada.
y su expareja la sigue molestando, ya tiene 2 años así. Nos urge asesoría antes de que le suceda algo terrible. Sí, de hecho, eso es algo importante. Muchas veces las mujeres creen que con el hecho de ir a denunciar, ahí se quedó el asunto, ¿no? Hay que estar hablando con los ministerios públicos, ¿verdad? Para estar viendo el seguimiento de sus casos. Nosotros no tenemos injerencia ahí, pueden acudir con nosotros podemos hacer un acompañamiento y asesorarlas, porque efectivamente la violencia, como les digo, no disminuye. ¿Y cuando las mujeres corren más peligro? Precisamente cuando hay una denuncia de por medio, cuando decidieron ya terminar esta relación, ¿verdad? Pues estos patrones de que ven a las mujeres como una posesión, bueno, pues esto implica que la violencia se vaya incrementando. Leti, ¿y quién participa ahí en vigilar el trabajo que realizan los ministerios públicos en este sentido? Porque luego también nos ha tocado ver casos donde pues ahí están todas las pruebas y el Ministerio Público se hace como que no ve, ¿no? Bueno, ahí hay eso, de ahí, dentro de todas las instituciones hay áreas donde pueden manejarse quejas en contra de algún servidor público en un momento dado, pero a la par también existen instrumentos jurídicos que pueden hacer valer ante el no actuar, ¿verdad?, la negligencia. Todos los servidores públicos, las autoridades, y con mayor razón las autoridades que se dedican a la investigación de delitos, a la persecución de delitos, tienen una obligación que nuestra Constitución establece, que es actuar con la debida diligencia. ¿Y qué quiere decir debida diligencia? Hacer las cosas en su momento rápidas, ¿verdad?, actuar y sobre todo tomar todas las medidas para que el hecho no se siga cometiendo y salvaguardar a estas mujeres. Comentarles que en los centros de justicia trabajamos también cuando la violencia es extrema, lo que queremos es salvaguardarlas y las podemos enviar a refugios dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, del estado, etcétera, precisamente para que ellas se encuentren bien. Pero esto no quiere decir que las demás autoridades dejen de actuar. Ellos deben de seguir continuando con la integración de sus carpetas de investigación para poder lograr en un momento dado una sanción. Hay que estar yendo, hay que estar... Así es, hay que recordar que la violencia se trabaja desde diferentes ejes. Uno es la prevención, otro es la atención, que casi siempre recae, por ejemplo, en los centros, atender ya cuando ocurrió lamentablemente algo. Pero también es algo importante la sanción, que es aquí donde entran esas autoridades. Sí, porque luego de eso depende que la mujer vaya o no a denunciar, porque finalmente si voy y no van a hacer nada, pues entonces le sigo por el mismo camino. También ¿no? otro mito que existe en cuanto a la violencia, en Coahuila es un delito, la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que la autoridad, en este caso, tenga conocimiento, en este caso Ministerio Público, tenga conocimiento, tiene que realizar la investigación, aun y cuando la mujer, aunque la mujer no quiera, porque muchas veces volvemos a lo mismo, está tan normalizada, tan naturalizada, que a veces no se dan cuenta del riesgo en que están. Leti. Mira, déjame te interrumpo, Chuchu, y nos dicen, me llamó mucho la atención este texto que nos llega por acá. Hace 2 años también tuve un problema con mi esposo, pero cuando lo denuncié al empoderamiento de la mujer, me juzgaron loca. Y pues por eso aprendí a defenderme yo sola y a poner un alto más que nada. Así nos dice tal cual este mensaje. Hay que hacer una distinción. Como les decía, nosotros atendemos a las mujeres, tienen una entrevista por primera vez con un psicólogo o una psicóloga. Nada más que hay que ver que la violencia tiene muchas consecuencias y muchos efectos. Cuando el psicólogo considera que tiene que ser, no que juzgas que estés loca, yo creo que hay una mala interpretación. Más bien es cuando entre estas consecuencias de todo lo que ya te dijeron, de todo lo que viviste, muchas veces hay ideaciones suicidas que quieren ya terminar con su vida, ¿verdad? Entonces hay casos de estrés, de ansiedad extremo, que forzosamente necesitan atención, ¿no? Son consecuencias, pero forzosamente necesitan una atención de un especialista. No que estén locas, están mal. Volvemos a los mitos, ¿verdad? Es más bien, necesitas una ayuda de un profesional para que tú estés bien, ¿verdad? Y al estar bien, está bien todo tu círculo, y además puedas tomar decisiones de manera objetiva. Si deseas o no divorciarte, que sea de manera objetiva, que puedas poner límites a esta relación. No es que se juzgue que estén locas, es más bien que muchas de las consecuencias de la violencia
¿verdad? Pueden traer incluso hasta la muerte. Claro. Y obviamente por un suicidio, Ok. ¿verdad? Leti, vamos a enviarte Si me vamos pasan a enviarte sí, todas las datos llamadas que y llegaron. nosotros si nos hacen favor de darnos y nosotros ¿Cómo no? atendemos, hay un grupo de abogadas y abogados especialistas que los podemos asesorar y decirles, bueno, esto sí te podemos nosotros ayudar, esto quizá podemos Por otro tener lado. comunicación con otras autoridades para poder ver que avancen sus asuntos, ¿no? Muchas Muy bien. gracias, Leti. Leti, Al te agradecemos contrario. mucho que nos No, al hayas contrario. abierto un espacio y más en este día. Sabemos que es un día de bastantes actividades para ti, que ya tienes compromiso inmediato y vamos a enviarte todos esos mensajes Sí. que llegaron, todos esos cuestionamientos, preguntas y te vamos a pedir que no te alejes tanto, que No, nos al visites más contrario, seguido. claro que sí. Les dejé los trípticos. En uno viene el plan de contingencia, donde viene una sugerencia. Cuando ya sabemos que somos víctimas de violencia o que ya sabemos que tenemos una pareja violenta, nosotros estamos recomendando el tener un maletín, un portafolio con ciertas cosas que permitan que si vas a salir rápido de tu domicilio, lo tengas, no en tu casa, con tu red de apoyo, con tu amistad, con tus padres, etcétera, que no implica más que tener tus documentos personales, llaves, dinero, números telefónicos, a dónde puedes acudir en caso de una emergencia, detectar en qué lugar vives y quiénes te pueden proporcionar un auxilio, por ejemplo, entre muchas cosas, ahí se los dejo Muy para bien. poderlo, pues, que la mayor parte de las mujeres tengan conocimiento. Pero que sientan que no están solas. No están solas y la cuestión es que se decidan a precisamente alzar la voz y que puedan acercarse a instituciones donde podemos apoyarles. Muchas gracias, Así Leti. es.